La columna de Juan Carlos Malís. Una mirada diferente y aguda sobre los hechos actuales, históricos y contemporáneos de San Juan, la Argentina y el mundo. De lunes a viernes por Radio Alas 101.7, canal Alas TV San Juan, por streaming y Contratiempo, los portales líderes en la provincia. La columna de Juan Carlos Malís. Para saber más, en serio. Del día lunes. Buenos días. Esteban Echeverría escribió este cuento maravilloso, El Matadero, entre 1838 y 1840. Como tantas circunstancias parecidas, se publica luego de su muerte. Aquí nosotros lo vemos, son imágenes tan fuertes, realistas y crueles, con alto sentido político, que el autor nos hace sentir y revivir la crueldad de la entonces dictadura de Juan Manuel de Rosas. Echeverría se vale de metáforas que son desgarradoras, sucedidas en un proceso embrionario de la Argentina que nacía y que lamentablemente perdura. Es un tiempo de Cuaresma cuando prima entre sus habitantes los preceptos de la Iglesia Católica en la provincia de Buenos Aires, con el restaurador entronizándolo como un papa laico. Rosas era católico y federal contra los unitarios. El lema era: mueran los salvajes unitarios. Echeverría focaliza en el matadero alegóricamente la hipocresía empoderada y forzada de la legitimación de la divisa punzó, en el culto obligatorio de la esposa muerta del dictador y en los crímenes brutales de la mazorca en contra de los unitarios. Quien no acataba pasaba de huello. Aquella iglesia policía del estómago determinaba el desprecio por la carne, identificándola directamente con el pecado. Llueve durante la Cuaresma, se intensifica el hambre porque por mandato religioso y por factores climáticos, lluvia, inundaciones, el ganado no llegaba al matadero, pero aullando el hambre y la hipocresía manejada por Rosas y auspiciada por la iglesia, dejan entrar 50 novillos, detrás de la máscara de que en esos casos excepcionalmente se puede dejar morir, pero no comer carne a los enfermos. Pero el primer novillo es sacrificado como parte y fundamentalmente para el jefe, que se le da la ofrenda por su decisión, a Rosas. Lo demás es espanto. De las ratas que se estaban muriendo por falta de carne, ahogadas por los carniceros degolladores, dueños absolutos de la vida y de la muerte de las vacas y de la gente. Hay imágenes espantosas de mujeres que se arrastran en el barro por un pedazo de carne, de vísceras tratadas como carroñeras, 49 novillos tirados sacrificados sobre sus cueros, africanas, mestizos, criollos, muchachos, niños, haciendo de esta matanza un carnaval del reparto. El sadismo no tiene piedad contra los unitarios. Todo es sangre, barro, reflejando la gran dicotomía del pensamiento de Sarmiento: civilización o barbarie. Elijan. 3 metáforas completan la historia. El ensañamiento contra los unitarios, figurado en un joven que es aprendido, denigrado, violado por no llevar la divisa punzó. Un toro que confunde a los carniceros porque se escapa, no es novillo, cruza las calles, arremete contra todos para defender su vida. Se produce una tragedia, corta el lazo y muere degollado un niño. Mientras la indiferencia del vulgo se mezcla con el barro, el toro sacrificado muestran sus enormes testículos, que representa la fuerza de la juventud. La alegoría es perfecta.
cuando se exhibe la violencia, la barbarie y la hipocresía que corporiza todos los sectores alineados con el dictador, la indolencia que es miedo y la perversidad y el pecado permitido como principal sacramento. Un cuadro, una pintura, un cuento que es la primera fotografía de la Argentina actual, ¿sí? Ahora hagamos un parangón con todas las cosas que pasan, con los enfrentamientos, con la televisión que degüella, con la misma televisión, con las radios, con las redes sociales, que es un picadero de carnes. Borges decía sobre el fútbol, atención, lo popular es estúpido y el fútbol termina siendo una estupidez así. Panzeri, el arte de lo impensado. Pero la somatización, el fútbol es una somatización, una catarsis, un vómito, como diría Sábato, un desahogo que estructura y aventura. ¿Qué es el fútbol en la Argentina tan futbolera? Estructura y aventura, que vende lo mejor al exterior y se queda con la mediocridad. Ahora, ayer, cómo insultan a los arqueros, insultan a la gente, meten presión y se han olvidado lamentablemente de algo fundamental. En ese matadero se han olvidado de la pelotita. Ahora, ya ven, ha pasado el tiempo. La historia, así, es histeria. No es historia. Han cambiado solamente los actores, pero la barbarie está intacta. Y aunque tratemos de fingir la barbarie y la violencia que produce la casta, el gobierno, todos, los políticos, los que conducen a la sociedad, una sociedad dormida, que no despierta, que son los espectadores. ¿Y qué son? ¿Y qué son? ¿Los otros? No, nunca olvidemos que los otros somos nosotros. Gracias. Hasta el miércoles. La columna de Juan Carlos Malís. Una mirada diferente y aguda sobre los hechos actuales, históricos y contemporáneos de San Juan, la Argentina y el mundo. De lunes a viernes por Radio Alas 101.7, canal Alas TV San Juan, por streaming y Contratiempo, los portales líderes en la provincia. La columna de Juan Carlos Malís. Para saber más, en serio. Radio Alas te acompaña a todos lados. Nos escuchás y también nos ves. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y no te pierdas nada. Encontranos como Radio Alas FM 101.7.